Concretamente, ¿usted me podría enumerar cómo se traducía esa ayuda? Usted me acaba de dar un ejemplo. Información de cuando un avión... la posición, por ejemplo. La posición, que permitió, yo diría, sobrevivir a la flota del Atlántico Sur ante los ataques aéreos con Exocet, que era claramente lo que estaba causando mayor daño. Todo comenzó en 1998, cuando el dictador chileno Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, a pedido del juez español Baltasar Garzón, por violaciones a los derechos humanos. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign. For the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. Para presionar por la libertad de Pinochet, la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher admitió por primera vez en público los favores que el ex dictador le había hecho a Gran Bretaña durante el conflicto del Atlántico Sur. La ex primer ministro explicó cómo la Fuerza Aérea chilena le avisó de todos los ataques argentinos, excepto uno en el que los radares chilenos no funcionaron y que significaron la destrucción de 2 barcos británicos. Cerca de 250 miembros de nuestras Fuerzas Armadas murieron durante la Guerra de las Malvinas. Sin el presidente Pinochet, habrían sido muchos más. Por eso tenemos una gran deuda de gratitud con él y con Chile. Las relaciones entre Argentina y Chile nunca fueron del todo buenas. En 1978, ambas dictaduras estuvieron a punto de iniciar una guerra por el canal de Beagle, pero una mediación de último momento del Papa Juan Pablo II evitó el conflicto. Aunque la guerra no estalló, la desconfianza quedó instalada. Había una sensación de tensión y de susto terrible. Terrible. Temor hacia la Argentina. Temor hacia que nosotros íbamos a tener una guerra en pocas semanas más. 4 años más tarde, cuando los militares argentinos tomaron Malvinas, Chile, junto con Estados Unidos, Colombia y Trinidad-Tobago, se declaró formalmente neutral en el conflicto. El resto de los países latinoamericanos apoyó a la Argentina. Sin embargo, la neutralidad que Pinochet declaraba en público, en privado, era otra cosa. La propia Margaret Thatcher, en su autobiografía en 1994, había hablado sobre la colaboración de la dictadura chilena. Chile estaba de nuestro lado, escribió Thatcher. 4 años más tarde, Thatcher fue más explícita. We have 2 reasons to thank you. First, for your help when we needed it during the Falklands campaign. And secondly, for beginning a new era in Chile, one which is founded on true democracy. Cuando despegábamos de Río Grande hacia las islas, inmediatamente escuchando una radio chilena, estaban dando la información al aire de que aviones argentinos habían despegado hacia las islas. ¿Al aire en emisoras públicas? En emisoras públicas. ¿Cómo se comportó Chile en este conflicto? Yo creo que no se portaron muy bien. No se comportaron como hermanos leales. Por ejemplo, lanzar a los 4 vientos los datos que tomaban sus radares de las escuadrillas aéreas nuestras que partían desde el continente a atacar a la Fuerza de Tareas inglesa. Lo que pasa es que en esa época era obvio que nosotros estábamos en peligro muy serio de ser invadidos o de ser atacados por un país mucho más grande que nosotros. Entonces, hay que ser idiota, hay que ser tonto para no creer que nosotros éramos inmediatamente los siguientes en la lista. Punta Arenas, la ciudad más austral chilena, se había convertido, pese a la proclamada neutralidad, en una cabecera de playa de las fuerzas británicas. Para esa época sí, aquí lo que llegó fueron muchos periodistas, algunos periodistas verdaderos colegas, y otros que venían disfrazados de civiles, que eran oficiales de inteligencia, o oficiales del Armado, o de la Fuerza Armada Inglesa, que estaban aquí en los hoteles, escuchando, sabiendo, a fin, informándose. En Punta Arenas, además de espías, había radares. Bueno, allá en la parte alta, arriba del Cerro Mirador, se denomina también, ahí estaba el comentado radar de